la congregación Beit Tefilá desde el sector Candelaria en Arecibo con una parashá más, la parashá número 6, la parashá Toldot, la cual comienza en el libro de Bereshit, capítulo 25, versículo 19 al capítulo 28, versículo 9, y Toldot significa descendientes. Hacemos una introducción. Y descendientes en alusión al proceso de embarazo de Rivka al dar a luz a Esab y a Jacob, viniendo detrás de ellos grandes descendientes. Y en esta introducción hablamos sobre lo que habíamos dejado al final y entramos a que entonces Yitzhak se casa con Rivka. Luego de 20 años sin hijos, sus plegarias son respondidas y Rivka concibe. El embarazo es difícil ya que los niños se pelean dentro suyo y Yahweh le dice que tiene 2 naciones en su vientre y que su hijo menor prevalecerá por sobre el mayor. Esab sale primero y Jacob nace tomando el talón de Isaac. Isaac crece para ser un cazador, un hombre del campo, y Jacob es un hombre completo, un habitante de las tiendas de estudio. Yitzhak prefiere a Isaac y Rivka prefiere a Jacob. Entonces, volviendo exhausto y hambriento del campo, luego de un día de caza, Isaac vende a Jacob los méritos o la primogenitura que le corresponden como primogénito por un guiso de lentejas rojas. En Gerar, en la tierra de los filisteos, Isaac presenta a Rivka como su hermana por temor a ser asesinado por alguien que desee la belleza de Rivka. Trabaja la tierra, destapa los pozos que su padre Abraham cavó y cava una serie de nuevos pozos de agua. Sobre los 2 primeros hay una lucha contra los filisteos, pero las aguas del tercer pozo son disfrutadas con tranquilidad. Esab se casa con 2 mujeres hititas y Yitzhak se pone anciano y ciego y expresa su deseo de bendecir a Esab antes de su muerte. Mientras Esab sale a cazar para preparar la comida preferida de su padre, Rivka aprovecha y viste a Jacob con la ropa de Isaac, cubre sus brazos con piel de cabra para simular a su velludo hermano, prepara un plato similar y envía a Jacob hacia su padre, y Jacob recibe la bendición de su padre para tener el rocío del Shamayim del cielo y lo mejor de la tierra, y para gobernar a su hermano. Cuando Esab vuelve y el engaño es revelado, todo lo que Isaac puede hacer por su hijo es predecir que vivirá por su espada y que cuando Jacob descienda, Esab subirá. Jacob entonces deja su casa y se va hacia Harán para escaparse de la ira de su hermano Esab y para encontrar una esposa en la familia del hermano de su madre, Labán. Esab se casa con una tercera mujer, Mahlat, la cual es la hija de Ismael. Prácticamente esos capítulos se componen de toda esta situación que van ocurriendo. Entramos al capítulo 25 y versículo 19, donde dice: estas son las generaciones de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak. El relato bíblico retoma la genealogía de Isaac, que es Esab y Jacob, y la Abraham engendró a Yitzhak. El versículo procura señalar que los 2 padres del pueblo, Abraham y Yitzhak, fueron semejantes en cuanto a los acontecimientos primordiales que signaron sus vidas. Cuando dice, ¿verdad?, que Abraham engendró a Yitzhak, era para que no hubiera ninguna duda al respecto. ¿Por qué? Porque habían pasado por una situación donde el rey Abimelech había secuestrado, ¿verdad?, o había tomado a Rivka, pero entonces, ¿qué sucede? Ahí es que, ¿verdad?, todo este panorama se dio a conocer como que verdaderamente, ¿verdad?, este es el hijo de Abraham y Isaac. Entonces, en el capítulo 25, versículo 21 dice: y oró Isaac el poderoso en favor de su mujer, porque ella era estéril, y lo escuchó el poderoso, y Rivka su mujer concibió. ¿Cuánto tiempo hay que orar antes de recibir la respuesta? Yitzhak era un hombre de oración. Y cuando Eliezer estaba volviendo de su misión de buscarle una esposa, Yitzhak estaba en el campo meditando. Según el capítulo 24,
y versículo 63. No estaba haciendo meditación trascendental, él allí no estaba haciendo yoga o algo por el estilo, aunque esas prácticas, ¿verdad?, pudieran contener algo positivo. Todos sabemos, ¿verdad?, que es del maligno y hay que rechazarlas completamente. ¿Por qué? Porque en meditaciones, esto lo hacen otras religiones y tienen otros propósitos, el cual si me pongo a explicar, tardaría. Entonces, Yitzhak salió al campo por la tarde para estar solo con el poderoso y pensar profundamente sobre las cosas importantes de la vida. El hecho de que la Torá menciona que fue por la tarde ha creado la idea que fue él el que instituyó la oración de la tarde. ¿Cuál es la oración de la tarde? La minjá. La Torá dice que Abraham se levanta por la mañana, según el libro de Bereshit, Génesis 19, 27 y 21, 14, de lo cual viene la práctica de orar, la oración de la mañana, y esa se llama Shaharit. Más adelante habla de Jacob, que luchó con el Malak por la noche, de donde viene la oración de la noche, que es Arbit. Entonces la oración es la manera de comunicarse uno con el Creador. Sirve para bendecirle, para desahogarse con Él, recibir fuerza, estar en equilibrio, interceder por otros, pedir ayuda, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de oración y debemos aprender a desarrollar una vida de oración multifacética para que el poderoso pueda cumplir a través de nosotros su voluntad en la tierra como se cumple en el Shamayim, en el cielo. Y Yitzhak es un ejemplo para nosotros de un hombre que sabía orar. Su esposa Rivka, ella era estéril y humanamente era imposible que tuviera hijos. Como las promesas a Abraham podrían ser cumplidas si el único hijo de la promesa tenía una mujer estéril. ¿Cómo se iba a cumplir eso? La única manera de poder resolver esta crisis era ¿qué? Orando, era orar. O sea que en lugar de sentarse con los brazos cruzados esperando el cumplimiento de la promesa, Yitzhak oró, y oró, dice, delante de su mujer. Entonces el texto hebreo usa aquí una palabra interesante que se llama vayatar. Vayatar, que significa y oró intensamente, insistentemente, abundantemente, vehementemente. ¿Está usted orando así de esa manera por la petición que usted tiene? Y entonces esto nos enseña que las promesas del poderoso no son fáciles de verse, ¿verdad?, realizadas. Siempre hay un precio que pagar y un sacrificio para dar. Todo nacimiento en este mundo caído tendrá que pasar por dolores de parto. Los dolores en la oración intensa y la tentación para desesperar al no recibir ¿qué? La respuesta inmediata o a corto plazo. Pueden abortar muchas intervenciones divinas. Las instrucciones y el ejemplo de nuestro rabino sobre la oración nos enseña que para obtener respuesta desde el Shammai hay que orar con intensidad, con entrega y muchas veces con dolores y angustias. ¿Por qué es así? Bueno, no lo sé bien, ¿verdad? Pero sí sé que este es el camino para la oración. Y creo que tiene que ver con la situación en la cual el mundo está actualmente, con los impedimentos espirituales, impedimentos psicológicos, físicos y materiales que existen. Como la oración enérgica y ferviente de un hombre justo puede lograr mucho. Jacob, capítulo 5, versículo 16 al 18. La oración de Yitzhak tuvo éxito después de ¿cuánto tiempo? 20 años de insistencia. Y empezó a orar, dice, a los 40 años, pero no vio el resultado hasta los 60. A veces uno ora por cosas que uno desea y Abba Kadosh no permite. ¿Por qué no te lo permite? Porque sucede, después que le permitió quedar embarazada a Rivka, ¿qué pasó con ella? Después de tanto anhelo, de tanto deseo, de tanto querer quedar embarazada, ¿qué era lo único que ella hacía? ¿Quejarse? O sea,
Abba es un Elohim que todo lo sabe. Dice, no está bien la palabra en tu boca cuando ya él la sabe. Pues entonces ya Abba sabía que ella iba a empezar a quejarse. Le concede y ella empieza ahí a quejarse, a dar complaint, a dar problema con su embarazo. Entonces, a pesar de que usted está viendo de que él tuvo que orar por 20 años, tú no te desanimes en la oración, porque no es el mismo caso. Si oras según las promesas y la voluntad del poderoso, tendrás entonces tu respuesta, aunque se demore. Y no piense que Abba no te haya escuchado o que no desea ayudarte, porque la Escritura dice, no irá aquel que hizo el oído. O sea, ¿qué tú tienes que hacer? Seguir insistiendo según lo que te ha revelado de su palabra y finalmente vas a obtener lo que has pedido, aunque tengas que orar 20 años como nuestro padre Yitzhak. Y usted va a decir, wow, pero 20 años de aquí a allá yo voy a estar viejo, voy a estar vieja. A veces las cosas cuando no vienen es porque no convienen. Y cuando usted insiste en algo, usted tiene una insistencia en usted querer obtener eso, porque a veces la gente lo hace no porque verdaderamente anhele eso, no, porque es que yo quiero. ¿Y cómo se le llama eso? Capricho. A veces oramos por ser caprichosos. No, yo quiero esto, y yo quiero esto, y yo quiero esto, y Abba, dame esto, y Abba, concédeme esto, y Abba enviándote 50,000 mensajes, y tú ni de cuenta te das, porque la Escritura lo dice, que Abba habla de muchas maneras, lo que pasa es que nosotros no nos damos de cuenta. Entonces, ¿qué sucede? A pesar de todo eso, si tú entiendes que la petición que tú tienes puesta delante de Abba amerita ser contestada, sin tú, claro, porque tú quieres, no, yo quiero que se conteste, pero estás pensando en las consecuencias si te dan esa petición respuesta. Estás pensando lo que va a pasar luego de esa contestación, porque para Abba no hay nada imposible, pero si Abba se tarda en contestarte y no quiere que las cosas se den como tú quieres, por algo es. Tienes que pensar que por algo es. Entonces, ¿qué pasa? Después de 20 años, con la insistencia de querer quedar embarazada, entonces ahora hay complaint. Ahora hay que soportar lo que viene detrás, porque toda causa tiene efecto. En el capítulo 25, versículo 22 dice, los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Ella deseó hasta la muerte. ¿Tú puedes creer eso? Entonces dice que fue ella a consultar al poderoso. El Midrash dice que cuando Ribka pasaba por un lugar donde se estudiaba la Torá, Jacob corría dentro de ella, agitándose para salir. Pero cuando pasaba al lado de una casa de idolatría, dice que Sab se agitaba para salir. Y el Targum traduce el texto diciendo que se empujaban entre sí. Yo no le voy a hablar según el cristianismo, yo le voy a hablar a usted según el judaísmo, a donde nosotros pertenecemos. Entonces dice que los dolores de ella eran tan fuertes que se preguntaba ¿para qué oraba pidiendo un hijo? ¿Ven? Primero quería tener un hijo. Abba le contesta porque puso hasta el marido a orar. Abba no le contestó a ella, Abba le contestó a él, porque eres el hijo de la promesa. Entonces ahora que le dio la respuesta, le permitió, entonces ahora que dice ella, si hubiera sabido que el embarazo iba a ser tan difícil, no hubiera orado. ¿Por qué ella fue la única mujer que sentía estas cosas durante el embarazo? Al final tomó la decisión de ir a preguntar al poderoso, ¿a dónde fue? Y según el Midrash, incluyendo, ¿verdad?, el libro de Yashar, dice que fue a la tierra de Moriah y consultó en la casa de Shem y Eber, y ellos le dieron una respuesta divina. El Midrash cuenta que Ribka había sido destinada para dar a luz a las 12 tribus de Israel, pero, siempre hay un pero por sus constantes quejas durante su embarazo, perdió ese privilegio y entonces fue dado ¿a quién? A las 4 esposas de Jacob.
por estarse quejando. A veces perdemos privilegios por estarnos quejando. Porque el ser humano, tras de que es complicado, nunca está satisfecho con nada de lo que tiene. O sea, puede adquirir el montón de cosas materiales que quiere, pero no piensa en la bendición que tiene con las cosas que tiene en su mano, y entonces piensa en las que no tiene todavía en la mano. Entonces se queja por las que no tiene, pero no agradece por las que tiene. ¿Ven? Así somos los seres humanos, desagradecidos. ¿Por qué? Porque cuando Abba quiere que tú tengas algo, Él se va a encargar de que solito llegue a tus manos. No tú peleando, no tú tirando, no. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él sabe de lo que nosotros estamos faltos. Por eso nos manda a nosotros a buscar primeramente ¿qué? Su reino, su justicia, la salvación. ¿Y qué después dice? Y las demás cosas. Usted no se ha hecho preguntas. ¿Y qué son las demás cosas? Dice las demás cosas. ¿Qué cosas? De las demás cosas que tú te antojas. De las demás cosas materiales. Porque usted no ve a la gente casi siempre ora y pide, y yo quiero un carro, y yo quiero una casa, y yo quiero un trabajo, y yo quiero una esposa, y yo quiero un esposo, y yo quiero un novio, yo quiero una novia, yo quiero una ropa, yo quiero unos zapatos, ay, yo quiero tener la nevera llena, yo quiero tener el bolsillo lleno, yo me quiero pegar con esto, yo quiero tener aquello. Pero en ningún momento ustedes los ve orando, clamando, Abba, dame conocimiento, dame sabiduría, dame entendimiento, dame visión, dame ciencia, que yo pueda hablarle a la gente, que cuando yo le hable a la gente ellos puedan creer que la palabra que sale de mi boca es porque viene de la boca tuya. Porque dice que de la boca de Yahweh viene la palabra y el conocimiento. ¿Por qué? Porque nos enfocamos solamente en lo material, en lo que este cuerpo quiere en esta tierra. Pero nos olvidamos que en esta tierra nosotros estamos temporeros. Que en esta tierra no es nuestra tierra. Estamos aquí como peregrinos, dice la Torá. Estás de pasada. No es para tú quedarte. ¿Por qué? ¿Por qué no es para tú quedarte? Porque se le ha dado al hombre que muera una vez. Pasó con Machía lo mismo, murió. Pero después que murió, resucitó. ¿Pero cómo resucitó? ¿En un cuerpo qué? En un cuerpo qué? Apartado y separado, ¿verdad? En un cuerpo kadosh, inmortal. Pero, ¿verdad? Mucha gente pensará, no, pero esa filosofía de inmortalidad, de aquello. La fe, certeza. Tu emuná, tu confianza tiene que ser certera ¿en qué? En lo que tú esperas. Entonces, si estamos aquí de pasada, la queremos pasar lo mejor posible. No, porque mientras yo esté aquí, yo, ¿verdad? Quiero tener chavo, yo quiero tener el último modelo de un carro, quiero aquello. ¿Habrás trabajado tú para eso? Porque lo que se consigue en el mundo material ya es concebido en el mundo espiritual. Y si en el mundo espiritual entienden que tú, con lo poquito que te den, no eres fiel, imagínate si te va a poner en lo mucho. Si teniendo una sortija de bronce, no eres fiel a Abba, imagínate dándote una de oro. Porque siempre la queja está. No, porque esto, porque aquello, porque Yahweh no me oye, porque Yahweh no me quiere, porque Yahweh lo otro, que aquello. Y entonces Abba dice, Abba no tiene derecho a quejarse también de nosotros. ¿Ustedes qué son? ¿Qué leíamos hoy ahí en el libro? ¿Qué son ustedes? ¿No hacen sacrificio? ¿No me diezman? ¿No me buscan? ¿No anhelan mi presencia? ¿No me llaman? Porque, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? Es hablar con el poderoso. Entonces, si usted no le habla, imagínese un matrimonio.
viviendo juntos y el marido no le habla, la mujer ni le habla. Entonces cuando quiere un plato de pegado, mira, ¿me puedes dar un plato de pegado? Adiós. Y pasa el tiempo y ni me habla y ahora quieres que te dé. Así mismo es con Abba. No le hablamos, pasa el tiempo y después cuando usted se ve en una situación que amerita la intervención divina, entonces, ay, ¿verdad? Yahweh, mira, yo vengo aquí ¿verdad? A pedirte que tú siempre es a pedir. Nunca venimos a dar. Yo vengo a darte. No quiero pedirte nada, quiero darte alabanza, quiero darte esplendor, quiero agradecerte, porque dice que los que le agradecen le honran. ¿Cuántos creen en eso? El capítulo 25 y 23 dice, y el poderoso le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde sus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Estas 2 naciones iban a jugar un papel muy importante en la historia, y especialmente durante los últimos tiempos en relación con la venida del Mashiach. Jacob es el padre de Israel, y Esab es el padre de Edom, que es el imperio romano. Siempre habría tensión entre estos dos. Si uno estaría por encima, el otro estaría por debajo y así viceversa. Entonces, de los dos iban a salir ¿qué? Grandes reyes. De uno saldría ¿quién? El rey ¿qué? Shelomo, que edificaría el primer templo en Jerusalén, y del otro saldría el emperador Adriano, que destruiría el segundo templo. Finalmente, el menor será el principal, y al final Jerusalén será más poderosa que Roma. Capítulo 25, versículo 27 dice, los niños crecieron y Esab llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre íntegro que habitaba en tiendas. Jacob era un hombre sencillo, era un hombre íntegro, según Rashi, que no era hábil para engañar como Esab. ¿Por qué? Porque Esab era un hombre de mundo, era un hombre cazador, estaba en los campos. Entonces de aquí se desprende que no existe mayor cualidad que una vida de integridad y rectitud. ¿Por qué? Porque Jacob enseñó a ser ¿qué? A ser recto, ¿verdad? A ser un hombre ¿qué? Sencillo, porque en él no había ¿qué? Malicia, en él no había maldad. En el capítulo 25-29 dice, un día cuando Jacob había preparado un potaje, Esab vino del campo agotado. Según el Talmud, era el día de la muerte de Abraham. Jacob, con 15 años de edad, estaba preparando una sopa de lentejas para consolar a su padre. Y según el Midrash, Esab volvió del campo agotado después de haber matado a Nimrod y 2 de sus hombres. Eso usted puede leer el libro de Yashar y ahí lo puede encontrar. La gente piensa que Jacob engañó a Esab, pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque cuando se hacía un pacto entre personas, siempre terminaban con una comida. O sea que esto no era en el momento de que él vino, que estaba cansado, que hizo esto. No, ya esto se estaba hablándose. Ya esto se había hablado. Entonces cuando se hizo ese pacto, que él le dio júrame y le dio el potaje, entonces ahí fue que se selló el pacto. Si no, lea la escritura para que usted vea que esto era lo que se hacía en tiempos antiguos. En el capítulo 25-31 dice, pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. ¿Qué pasaba con Esab? Esab era una persona vacía por dentro, con una imagen de respeto por fuera, que no hacía diferencia entre lo sagrado y lo común, que no valoraba su llamado espiritual como Kohanim y solo vivía para llenar sus ¿qué? Sus deseos naturales sin importar las consecuencias futuras. Y apreciaba más lo material y el placer que los valores kadosh y eternos. Entonces despreciaba todo el plan de redención que había sido revelado a Abraham y a Isaac, con su manera de ¿qué? De ser dañada la imagen de Abba, y no podía ser ni el representante de la familia de Abba, ni el canal de bendición
para las naciones. Por esto Yahweh lo aborreció, como está escrito en el libro de Malaquías, capítulo 1 y versículo 2 al 3. Que Yahweh lo aborreció, sí. A Esab Yahweh lo aborreció. Léalo ahí para que usted vea. Entonces el carácter y las actitudes de Esab eran aborrecibles para Abba. Es obvio que su padre Yitzhak no era consciente de la maldad que se escondía detrás de su fachada respetuosa. Porque usted sabe que los hijos delante de los padres son una cosa, pero cuando están solos, ahí está su verdadera realidad, son otra cosa. Entonces, ¿qué era la primogenitura? Porque todo el mundo dice, ¿verdad? La primogenitura. La primogenitura era una herencia espiritual que consistía en la responsabilidad de conservar las tradiciones familiares y el derecho de representar la familia y de servir como coanín con los sacrificios. Antes del pecado con el becerro de oro, todos los primogénitos de Israel eran ¿qué? Eran coanín. Pero después los levitas fueron puestos en su lugar, según el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 19, versículos 22 y 24, Bamidbar, números 8, 18. O sea que el primogénito también recibió una doble porción de la herencia del padre, como está escrito en Devarim 21, 15 al 17. Y en Hebreos, capítulo 12, versículo 16, también está escrito que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esab, que vendió su primogenitura por una comida. Y aquí dice que Esab era ¿qué? Un profano. La palabra hebrea hol, que significa profano, común, y viene de una raíz que significa hacer hueco, perforar, vaciar, dañar, romper, etc. Esto nos enseña que Esab era una persona vacía por dentro con una imagen de respeto por fuera, que no hacía diferencia, despreciaba todo lo que tenía que ver, ¿verdad?, con el plan de Abacadosh, sin importarle las consecuencias futuras y sin importarle, ¿verdad?, nada de lo que acontecía referente a buscar la presencia. Por eso entonces es que Abba lo aborrece. Y su carácter ya era un carácter delante de la presencia de Abba que él no le toleraba. Entonces, su maldad, ¿quién la podía ver? Su madre, Rebeca. ¿Por qué? Porque dice la escritura que ya Esab estaba como viejo y ciego. Entonces, ciego también espiritualmente porque no lograba discernir quién era su hijo. Entonces todo era porque lo tenía contento por lo que le daba de comer. Pero entonces ya la mujer sabía que a él lo que le gustaba era ¿qué? La buena comida, y por eso ahí es que viene, ¿verdad?, no el engaño, sino que viene la verdadera preocupación de esta mujer para que esa primogenitura, para que esa bendición fuera canalizada correctamente. Continúa el capítulo 26, versículo 1 y dice: hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham, y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Yitzhak tenía planes para bajar a Egipto, para escapar del hambre, como lo había hecho su padre. Oiga, si nos ponemos, ¿verdad?, a estudiar a todos estos patriarcas, vemos que ellos descendieron. ¿A dónde descendieron? A Egipto. Descendieron a Egipto. Pero en este momento, a Yitzhak, sus planes, Abba lo sabía. Abba se dio de cuenta. Por eso dice en el capítulo 26, versículo 2, y se le apareció a Abba y dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. O sea, esto fue una prueba de fe para Yitzhak, porque Egipto representa el sistema de este mundo. Cuando estamos en una crisis, ¿dónde buscamos nuestra ayuda? ¿En el mundo o en el poderoso confiando en sus promesas?
Isaac tenía que confiar en la promesa de Abba para poder seguir viviendo en una tierra que no producía. O sea, vivir ¿por qué? Por confianza, vivir por fe. Capítulo 26:3 dice, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. Entonces aquí es donde viene la promesa que va a sostener a Isaac en la hambruna. Si él es capaz de confiar en medio de ella, entonces va a ser prosperado en medio de los problemas. ¿Estarás tú confiando en medio de tu situación en Abba Kadosh? Como el Elohim que te va a solucionar los problemas. ¿O estás tú solamente buscando en el mundo, buscando solución? La Escritura nos dice que todo lo podemos en Mashiach que nos fortalece. Cuando usted mira hacia los Shamayim y usted, todo lo que usted ha aprendido, porque es bonito saber todo esto. Y qué bueno que hay, que todo lo que dice la Torá, aquello, no es que lo que diga la Torá, es practicarlo. Cuando usted lo pone en práctica, entonces ahí usted se da de cuenta de las bendiciones que el poderoso tiene para usted. 26:4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del Shamayim y daré a tu descendencia todas estas tierras y en tu simiente se bendecirán todas las naciones de la área. 2 veces se repite la promesa de que su descendencia recibirá todas estas tierras. Por un lado, una clara referencia a que los hijos celestiales, los hijos de Abraham, van a heredar ¿qué? La tierra de Israel y todas las tierras del mundo estarán bajo su dominio, como está escrito en Romanos 4:13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la Torah, sino por medio de ¿qué? De la justicia de la fe. Cuando dice todas las naciones, aquí se usa la palabra Goyim, que es ¿qué? Naciones, a diferencia del 12:3, donde dice Mishpahot, familias. O sea que una nación es mayor que una familia. Y esto nos enseña que las promesas dadas a Isaac están tocando otra esfera que las que fueron dadas a Abraham. Y en estas dos promesas vemos una influencia en las dos instituciones más importantes para la sociedad humana, que es que la familia y la nación. Primero viene la familia y luego viene la nación. Si la familia no está bien, la nación no va a estar bien. O sea que la familia es la institución que sostiene a las naciones y la desintegración familiar destruye las naciones. Capítulo 26:5 dice, porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí Abraham es destacado ¿por qué? Por su obediencia a todo lo que el poderoso había establecido. Tanto los mandamientos que fueron transmitidos desde Adán como los mandamientos que le fueron revelados proféticamente. Entonces vemos por lo tanto que varios de los mandamientos que luego fueron escritos estaban rigiendo la vida de ¿qué? De los patriarcas y de sus hijos. Oigan, en ese tiempo ellos no tenían Torá, pero qué bien guardaban la Torá, pero no la tenían. No la tenían escrita como la tenemos nosotros hoy en día. En el capítulo 26, versículo 12 dice, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 medidas, y el poderoso lo bendijo. Isaac era un hombre de milagros. Su nacimiento fue un milagro. Su esposa fue un milagro. El embarazo de su esposa fue un milagro. Y ahora obtuvo una cosecha milagrosa de 100 por 1 y se enriqueció muchísimo durante el tiempo de sequía, según el capítulo 26:1. Entonces, ¿cuál era el secreto para que esa siembra pudiera dar 100 por 1? Cuando era una tierra que no producía. Pues entonces vamos a analizar algunas de las cosas más importantes de la vida de Isaac que condicionaban este fenómeno maravilloso, contrario a todas las leyes naturales que conocemos. Número 1, perdón y amor. Fidelidad y respeto. Sacrificio
y entrega, meditación y oración, obediencia y fe. Cuando el hermanastro mayor de Yitzhak, que era ¿quién? Ishmael, se burlaba de él, este podía haber sido muy dañado emocionalmente. Los niños pequeños son muy sensibles y pueden ser dañados emocionalmente para el resto de sus vidas, incluso desde antes de nacer. Una madre que está embarazada no quiere a su hijo, él lo percibe. A un niño que le hacen bullying en la escuela, el niño llega a dañarse tan y tan emocionalmente que toma la decisión de quitarse su vida. Entonces, la experiencia traumática que Ishmael hizo que Yitzhak tenía que aprender a perdonar al que le había hecho daño. Entonces fue una de sus lecciones más importantes en la vida. Cuando su padre Abraham murió, Yitzhak e Ishmael se juntaron para enterrarle. Y ahí hay una señal de que Yitzhak supo perdonar y amar al que le había hecho daño. Porque si no, no hubiera ido con él a enterrar a su padre. No, yo no voy, este me hizo bullying a mí como pequeño y este me hizo 20 cosas, yo para allá no voy. Es más, que ni se aparezca aquí. Pero sin embargo dice la escritura que los dos fueron juntos a enterrar a su padre. Entonces, para obtener cosechas milagrosas hay que hacer 4 cosas. Hay que saber perdonar y amar de manera práctica a todos los que nos han hecho daño. No es solamente que usted lo diga de boca. Usted tiene que perdonar de corazón. Cuando a mí me tocó perdonar a los que mataron a mi hijo, yo lo tuve que hacer de corazón. Y créame que no es fácil. Pero si yo no hago eso, yo no me puedo estar parada aquí en este día hoy, hablándole a ustedes del amor de Abba Kadosh, si en mi corazón no hay perdón hacia aquellos que le quitaron la vida al hijo mío. Pues entonces, ¿qué nos manda a nosotros? A perdonar y amar, pero hacerlo ¿de qué manera? De manera práctica. ¿A quiénes? A todos los que nos han hecho daño. Número 2, ser fiel y respetar las autoridades que el poderoso ha puesto sobre nosotros. Número 3, hay que vivir una vida íntima con Abba en constante oración. No oro hoy, digo 2 o 3 cosas por salir y al otro día o mañana o pasado que me encuentro. Hay que vivir una vida íntima con el poderoso, ¿verdad? Constantemente, no cuando usted se acuerde, sino constante en la oración. Por eso la escritura nos dice a nosotros orar sin cesar. No es que ore sin cesar, no, orar sin cesar. Eso fue cuando una mujer fue donde su pastor y no, que mi esposo esto, aquello, pero él no sabía, ¿verdad?, que él se llamaba César. Y entonces le digo, usted póngase a orar sin cesar. Y entonces pues ella lo botó de su casa. ¿Y qué usted hizo? Pues como usted decía que había que orar sin cesar, pues yo lo boté porque, ¿y cómo se llama tu marido? César. Pues orar sin cesar, ella lo botó porque había que orar sin cesar. Entonces, eso es para que usted se ría. Hay que seguir la voz del poderoso que va en contra de la lógica humana y actuar osadamente según lo que Él ha prometido. Que el poderoso nos ayude. Verdaderamente necesitamos de su ayuda. Necesitamos entender el camino de una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque literalmente nos quedamos encima. Y nosotros tenemos que ahondar, tenemos que abogar. ¿Abogar dónde? Mar adentro, aboga mar adentro. En la orilla no vas a pescar. Cuando te metes más adentro, ¿qué es lo que vas a encontrar? Ay, si me meto más allá me cojo un tiburón. No tiene que ser verdaderamente un tiburón, ¿verdad? Por eso lo digo pues, en forma jocosa. Pero cuando usted boga más adentro, ¿verdad? Ahí usted va a encontrar salmones, va a encontrar muchos, ¿verdad?, pescados que más adentro. Entonces, en el mundo espiritual, métete más con Abba. Pide más. Abba, yo quiero más de ti. Yo quiero conocer, yo quiero saber. Yo le digo a Abba que Él me hable, porque yo no solamente no quiero saber lo que está escrito en libros,
o lo que cualquier otra persona dice. Yo quiero tener experiencia propia con Él. Y cuando usted le pide experiencias propias con Él es porque usted quiere saber y usted quiere llevar una vida sobrenatural, vivir en lo sobrenatural, no en lo natural, over the top, como dice el americano. Entonces, esta actitud de sacrificio de los placeres del mundo y confianza en la provisión divina desató el poder de ¿qué? De resurrección del poderoso de manera extraordinaria, y el resultado fue 100 veces lo esperado. Y esto concuerda con las palabras de nuestro maestro en Mordejai, Marcos 10, 29 al 31, donde está escrito: Yahshua dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o madre, o padre, o hijos, o tierra por causa de mí y por causa de esta palabra, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. O sea, casa y hermano y hermana y madre y hijo y tierra junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Hay gente que arranca a correr, no, yo quiero estar ahí, yo quiero. Y como dice Belasha, unos corren ¿por qué? Por una corona que destructible, por algo pero no corren por la indestructible. Y hay que correr, ¿verdad? Más allá. Entonces, el maestro dijo que se recibe esta recompensa junto con ¿qué? Junto con persecuciones. Y esto fue precisamente lo que pasó con nuestro padre Yitzhak. Capítulo 26, versículo 13 dice: el varón se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Abraham era muy rico y al final entregó toda su riqueza a Yitzhak, según el capítulo 25:5. Yitzhak fue bendecido después de la muerte de su padre y siguió enriqueciéndose hasta llegar a ser tan poderoso que los filisteos le tenían envidia y le expulsaron de su tierra. ¿Cuánta riqueza tenía entonces Yitzhak? ¿Cómo es posible que el poderoso podía confiarle tanta riqueza si el amor al dinero es la raíz de todos los males, según Primera de Timoteo capítulo 6:10? Oiga, la gente coge dinero y se olvida hasta de su padre. Entonces es obvio que Yitzhak tenía tal carácter que podía ser un buen administrador de las riquezas materiales, de manera que el poderoso no tenía ningún problema para enriquecerle de esa manera. Yitzhak aguantaba la vida de rico porque era ¿qué? Confiable. Y una de las condiciones para poder aguantar tanta riqueza era que no amaba el dinero. Amaba al poderoso antes que todo. Y el que ama el dinero no puede ser un buen administrador de mucha riqueza. Otra condición era que no puso su confianza en la riqueza, sino en el que daba las riquezas. Y el que confía en sus bienes no puede ser un buen administrador de mucha riqueza. Otra condición que hizo que Yitzhak podía aguantar tanta riqueza era su manera de tratar a su prójimo. Y en este texto vemos que los filisteos le tenían envidia por ser tan rico. Y en lugar de defenderse y luchar contra ellos y usar su poder para aplastarlo a los que le hacían la vida difícil, ¿qué hizo él? Se alejó de ellos humildemente. Aunque él había cavado los pozos, los filisteos dijeron que el agua era de ellos. ¿Ves? Pero ellos cavaron los pozos. Entonces el agua es una condición para la existencia de toda vida que hay en la tierra. El pozo representa la oración de nuestra vida espiritual. Para poder ser rico, para con Abba, hay que saber sacar agua de los pozos. Si no hay agua, uno muere. Y si no hay pozo, hay que esforzarse y cavar hasta encontrar agua. Otra vez, entonces, vemos, ¿verdad?, la importancia de esforzarse en la oración para llegar a las profundidades espirituales y encontrar el agua. Si no encuentras agua espiritual, te mueres. Y si no puedes mantener los pozos que te dan agua, te mueres. No te dejes entonces por vencido hasta encontrar agua. Esfuérzate, toma tiempo, busca, cava, muévete de un lugar a otro hasta encontrar agua que satisfaga tu sed espiritual, porque es la única manera de prosperar espiritualmente.
Los filisteos representan todos los enemigos que tenemos que quieren obstruir nuestra vida de oración. Si los enemigos han cerrado algún pozo en tu vida, vuelve a cavar allí. No permita entonces que tus pozos sean obstruidos. Mantén siempre viva tu relación íntima con el poderoso y así vas a conseguirás, ¿verdad? Aguantarás, mantendrás tanto la riqueza espiritual como la material. Que el poderoso nos ayude siempre, ¿verdad?, a poder tener agua limpia abundante para que nuestra vida pueda ser muy poderosa para su esplendor. Algunos dirán, yo quiero ser rico, yo puedo ser rico. Claro que tú puedes ser rico. Claro que tú puedes tener todo el dinero que usted quiera tener. Claro que usted se puede esforzar por tener lo mejor, por vivir mejor. Pero por sobre todo eso, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la recomendación? Amar primeramente a Abba, sobre todas las cosas. Si tú no le buscas, si tú no te preocupas por servirle, ¿sabes cómo? En vano trabajan. Si Yahweh no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si Yahweh no está ahí en tu vida, si Yahweh no es tu primer lugar, no es tu núcleo, tú puedes llegar el dinero por aquí, pero por esta se van. O sea, que cuando usted tiene al poderoso ahí como primordial, entonces lo demás que va a fluir en su vida. En el capítulo 26, 18 dice: Yitzhak volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Este texto nos enseña que nuestra relación de vida con Abba depende en gran medida de nuestros antepasados espirituales. No menospreciemos las revelaciones de los antiguos, respetemos la fuente de los padres. Yitzhak era un hombre de oración y de cavar pozos, y las dos cosas tienen relación. La oración hace que se produzca profundidades dentro del ruach del hombre, del espíritu del hombre, y desde esa profundidad hay una conexión con las profundidades del espíritu de Abba, como está escrito en el Salmo 42:7. Un abismo, que es el espíritu del hombre, llama a otro abismo, que es el espíritu del poderoso. Capítulo 26, 19 dice: cuando los siervos de Yitzhak cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de agua viva. En el valle está el agua. El valle representa la humildad. Entonces podemos destacar el hecho de que la Torah dice que el tercer pozo fue cavado ¿por quién? Por Yitzhak. No fue por sus siervos, fue por él. Entonces de esto aprendemos acerca de la importancia del esfuerzo individual. O sea, la Escritura dice que la salvación es ¿qué? Individual, es de usted. También nos dice que en aquel día cuando venga Mashiach, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? Porque en un matrimonio a veces uno busca más que el otro y siempre anda bajo la cobertura del otro, pero esto es un esfuerzo individual. Si dejas que otros te hagan pozo, vas a tener problemas y vas a tener riñas en tu vida. Tú mismo necesitas entrar en las profundidades y buscar a Abba hasta encontrar agua viva y así tener libertad para prosperar. Aquí no hay escapatoria. No descuides tu vida de oración y de estudio de la Torá. Otros no van a poder hacerlo por ti, porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Tú eres el que tiene que estudiar, y cuando tú mismo estudias, tú adquieres conocimiento, adquieres el entendimiento. O sea que tú mismo tienes que orar a solas delante de Abba y tomar tiempo con el estudio de la Escritura para ser una persona libre y próspera. Para obtener la bendición de los padres hay que cavar ¿qué? Hondo. En el versículo 26, 28 al 29 dice: y ellos respondieron: hemos visto que Elohim está contigo y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo que nos hagas mal, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en Shalom, tú eres ahora bendito de Yahweh. ¿Por qué los enemigos hacen pacto con los bendecidos del poderoso? Los filisteos habían expulsado a Yitzhak de su territorio.
Entonces él no hizo resistencia, sino que se fue de allí y se retiró más y más hasta llegar a Beersheba. Y allí Abba le animó para que no tuviera temor, diciéndole que él estaba con él. Y la mejor medicina contra el temor es saber que el poderoso está contigo. Por eso dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando Yitzhak estaba entre los filisteos, ellos fueron muy bendecidos. ¿Por qué? Porque el propósito de Abba tiene para bendecir a Abraham y su descendencia, y es poder bendecir a todos los demás a su alrededor. ¿Usted no ha experimentado eso? Hay veces que yo entro a los lugares y entonces en los lugares están vacíos y no hay nadie, no llega nadie. Y entonces de momento cuando usted entra comienza a llenarse. ¿Por qué? Porque usted es bendición. Usted camina en bendición. Entonces cuando la bendición vino sobre Yitzhak, al actuar fielmente según la promesa para obtener una cosecha sobrenatural, también habían llegado muchas bendiciones a los filisteos. Pero cuando Yitzhak fue expulsado, dice que se retiró la bendición de ellos. Esta historia se ha repetido miles de veces desde que fue creado el pueblo escogido. Todos los que han tratado bien al pueblo yahudí han sido ¿qué? Bendecidos. Y todos los que han tratado mal al pueblo yahudí han sido ¿qué? Maldecidos. ¿Maldecidos por quién? Por el poderoso. Entonces esta es una ley que el poderoso ha puesto en cuanto a los yahudí. Esta ley también está actuando para los que no son descendientes físicos de Abraham, sino que siguen su fe. Al que te bendiga, bendeciré, y al que te maldiga, maldeciré. Entonces, aquellos que siguen la fe de Abraham son contados por Abba como descendientes, y por esta regla también aplica sobre nosotros. Ahora, el rey de los filisteos se dio cuenta que había perdido la bendición y ahora quedaba solo más que ¿qué? La maldición. Tomó una decisión sabia, volvió a Yitzhak para entrar en un pacto de paz con él, porque no quería perder los beneficios que vienen por estar en una relación armoniosa con los bendecidos del Creador. Abimelech supo aprovecharse de esta ley y se reconcilió con Yitzhak de nuevo, porque no quería perder la bendición que le venía por medio de ese canal celestial. Entonces, cada uno tendrá que elegir la bendición o la maldición. ¿Cuál quieres tú elegir en el día de hoy? Capítulo 26, 24 dice: y el poderoso se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Elohim de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. El temor es eliminado cuando eres consciente de la presencia benévola de alguien que es más fuerte con el objeto del temor. Como está escrito en el Salmo 23:4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. En el Salmo 118:6 también dice: el poderoso está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? O sea, si Él está contigo, si eres contigo, ¿quién contra ti? Caerán 1000 y 10,000 y dice, y a ti no llegarán. Y aunque peleen en contra tuya, al final se van a tener que dar de cuenta. Aquellos que te desearon mal, se van a tener que molestar por ver la bendición que llega a tu vida. Porque Abba, ¿qué? Bendice. Entonces cuando dice, por amor de mi siervo Abraham, por causa de Abraham, Yitzhak y su descendencia fueron bendecidos. Y como Yitzhak había abierto y respetado el nombre de los pozos que su padre había cavado, él fue bendecido precisamente por causa de Abraham. En el judaísmo se usa el término Zehut Avot, por los méritos de los padres, como está escrito en el libro de Romanos, capítulo 11 y versículo 28. Shabbat Shalom, Shabbat Tov.